Bueno, vamos a iniciar la capacitación. El título, Aspectos del proceso de atención de enfermería con uso de la taxonomía Nanda-Knocknick. Los docentes de la asignatura Base del Cuidado Enfermero 2 han planificado y estamos implementando esta capacitación para poder estandarizar, para poder unificar los criterios sobre el uso de esta bibliografía, ¿no? Bueno, recordemos algunos detalles del PAE. Recuerden que es un proceso que tiene una serie de etapas y este proceso es un proceso dinámico, es un proceso sistemático. Sistemático porque estas etapas están establecidas y hay que seguirlas en el orden, ¿no? Y eso hace que uno sea ordenado, que uno tenga un proceso lógico. Dice que tiene una intención, ¿no? O sea que nosotros tenemos que, a partir de una serie de datos, generar este proceso. Esa serie de datos la obtenemos con la valoración. ¿M? Y para poder valorar es necesario los conocimientos científicos, los conocimientos teóricos, ¿no? Dice que es humanista porque tiene un auge de conocimiento basado en el humanismo, ¿no? Es decir, en la comprensión del hombre, de sus dimensiones, ¿no? De la parte física, emocional, espiritual, social. Es decir, que no solo ve una parte que es la dimensión física, sino que vamos a hacer un abordaje integral, ¿no? Y flexible porque también en estas etapas uno puede modificar, cambiar, puede generar volver hacia atrás y revisar lo anterior. Es decir, que la evaluación es permanente, ¿no? En el PAE se plantea la evaluación como la última etapa, pero la evaluación en la práctica y en la valoración y en la planificación tiene que ser permanente. Porque si nosotros hemos generado un diagnóstico sobre una determinada situación, un determinado problema, vamos a poder evaluarlo al final, pero si vemos que con las intervenciones realizadas en las primeras horas se revierte esa condición, entonces esta problemática ya está superada, ¿no? Bueno, es interactivo por eso, porque permite esta posibilidad de generar estos cambios, ¿no? También es importante que cuando uno genere los diagnósticos, genere seleccione las etiquetas, seleccione los NOC y los NIC, también es importante que uno pueda poder compartir con los demás, ¿no? Así que en esta capacitación también vamos a buscar eso, ¿no? La posibilidad de que este trabajo sea un trabajo colaborativo. Bueno, la Nanda habla, cuando hablamos de pensamiento crítico, la Nanda habla de razonamiento clínico, ¿no? Porque nosotros tenemos que tomar la información de la valoración y esa información hay que analizarla. Hay que analizarla porque no todo lo que nosotros registramos de la valoración, de la observación, de la entrevista, del examen físico, de los antecedentes. No todo lo que estamos registrando a veces son datos válidos, ¿no? Y esa parte de el discernimiento, ¿no? De la selección o de la identificación de esos datos que nos sirven a nosotros como información para generar este proceso de cuidado enfermero, este PAE, es parte de este razonamiento crítico que la Nanda lo plantea como razonamiento clínico, ¿no? Y entonces dice que hay que usar el juicio clínico, es decir, tomar la información de la valoración y analizar qué parte de esos datos corresponden a información que yo debo tener en cuenta en la formulación de los diagnósticos, ¿no? Entonces dice decidir qué está mal en el paciente, es decir, cuáles son sus problemas, ¿no? Recuerden que la problemática no solo va a ser física, ¿no? No solo va a estar relacionada a la anamnesis, o sea, el examen físico, sino que también vamos a tener en cuenta los datos relacionados con las emociones, las conductas, ¿no? Las vivencias, la cuestión espiritual, ¿no? Toda esa información también nos sirve como datos para identificar situaciones que requieren mejora en el paciente, que requieren cuidado
es decir, situaciones, problemas, ¿no? Y esa determinación de qué es lo que está mal, como dice acá en el paciente, me va a permitir tomar decisiones. Toda la información, todos los datos que yo considere, que yo identifique, que yo logre analizar como alterados, como posibles problemas, deben ser motivo de planificación. Todos. O sea que si yo identifiqué 10 problemas, tengo que generar 10 planes de cuidado, ¿no? 10. Eso sería un abordaje integral, completo, ¿no? O sea que no basta con decir, bueno, yo voy a hacer el PAE del paciente, hice un diagnóstico, listo, terminé. No, fíjense en todos los datos. Y por eso la valoración debe ser completa también, completa. Bueno, interpretación o conclusión del paciente, de las necesidades, preocupaciones o problemas de salud y tomar decisiones sobre eso. Tomar decisiones significa identificar los problemas y también priorizarlo. A veces yo tengo 10 problemas, como les digo, y tengo que priorizar cuáles son los problemas más urgentes, cuáles son los prioritarios, ¿no? Eso ya vamos a ver. Vamos a recordar entonces los pasos del proceso enfermero, proceso de cuidado enfermero, proceso de atención de enfermería, bueno, según las, las denominaciones, ¿no? Tenemos que originalmente se conocían 5 pasos, que era la valoración, el diagnóstico, la ejecución, después la evaluación. Ahí estábamos hablando de la planificación cuando hablamos del diagnóstico, por eso ahora hay una modificación que propone la NANDA, en donde incluye además un paso previo a la valoración, que es el que nos permite justamente realizar esa valoración. ¿Por qué realizo la valoración? Porque yo sé, digamos, ¿no? Porque yo sé y además porque uso un abordaje teórico, un marco referencial que me va a permitir orientarme en esa valoración, en esa búsqueda de los problemas. O sea, no es que yo me siento con el paciente y empiezo a charlar, porque sí, digamos, ¿no? O como lo haría algún otro profesional que no sea enfermero, que no sea de la salud. Hay una intención en esto y esa intención de esta valoración, de esta entrevista, de este examen físico, de esta revisión de antecedentes, tiene un sustento teórico, ¿no? Tiene un marco de referencia, se dice. ¿Cuál es el marco de referencia? Es el marco que yo estoy usando para hacer esa valoración. Algunos me dirán, bueno, yo uso Maslow, ¿no? Las necesidades de Abraham Maslow, bueno, pueden ser válidas. Otros dirán, me gustan las 14 necesidades humanas de Virginia Henderson. También son muy válidas, son muy usadas. Y otros usarán los patrones funcionales de la salud de Marjorie Gordon, ¿no? Que también son muy usadas. Y habrá otros que dirán, ¿por qué no usamos OREM? Y OREM también permite orientar la valoración. O sea que en la teoría yo tengo que decidir sobre qué marco referencial me voy a sustentar para hacer esa valoración. Muchas veces lo hacemos casi de manera inconsciente porque lo tenemos tan apropiado que no nos damos cuenta o no somos tan conscientes de esa importancia, ¿no? Pero es importante considerar esto, por eso la teoría para la Nanda, bueno, la teoría para la Nanda pasa a ser el primer paso de este plan de este proceso enfermero modificado, ¿no? Por lo tanto, la valoración sería la segunda etapa. Y acá, bueno, vamos a recordar todas las recomendaciones ya estudiadas sobre cómo efectuar la valoración, ¿no? Cómo hacer la observación, cómo hacer la entrevista, qué datos debo registrar, qué datos hay que revisar de los antecedentes y cómo es el examen físico cefalocaudal. Con los datos obtenidos pasamos a identificar los problemas, pasamos a hacer ese razonamiento clínico, ¿no? Es decir, voy a empezar a analizar qué es lo que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo de cada necesidad? ¿Qué es lo que tengo de cada patrón? ¿No? ¿Qué es lo que tengo si uso, por ejemplo, OREM? Bueno, ¿qué es lo que tengo de las necesidades de OREM? Y vamos a identificar los problemas.
Con los problemas vamos a priorizarlo, porque seguro que hay problemas que son más urgentes, ¿no? Y habrá otros que me dan un poco más de tiempo para actuar, ¿no? Algunos que lo tengo que implementar en el momento, ¿no? Acciones, intervenciones que debo realizar oportunamente, rápidamente, para mantener la vitalidad del paciente, ¿no? Seguramente son los diagnósticos prioritarios. Después habrán otros que tendrán que ver con la parte emocional, con la parte espiritual, que capaz, con la parte social, que capaz que van a requerir un poco más de tiempo, ¿no? O sea que no van a ser tan urgentes, pero también son necesarios para cuidar la salud de la persona. Entonces el diagnóstico lo hacemos en base a la priorización y también generamos diagnósticos por cada problema. Los diagnósticos los vamos a formular según la taxonomía propuesta por la NANDA Internacional, ¿no? Acá dice NANDA, falta la I. NANDA I es la sigla a partir del 2002. A partir del 2002, cuando la NANDA emite la segunda taxonomía, que es la actualmente vigente, la cual está compartida por alrededor de 40 países miembros, ¿no? O sea, son miembros de esta asociación norteamericana y por eso ya no es solo norteamericana, sino que es internacional. Entonces, NANDA Internacional sigue utilizando ese acrónimo, ¿no? Entonces, de ahí vamos a tomar los diagnósticos, ahí está la propuesta de la etiqueta diagnóstica, también está la propuesta de los otros componentes del diagnóstico. Luego pasaremos en esa planificación a la identificación de los resultados, eso que llamábamos objetivos. La NANDA lo propone como clasificación de resultados de enfermería. También hay una etiqueta establecida y también tiene sus componentes, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los componentes de ese NOC, ¿no? Que son llamados indicadores. Y veremos qué indicador seleccionar para nuestro caso, para nuestro diagnóstico. Y veremos qué escala vamos a utilizar para medir, porque los indicadores se pueden medir. Es decir, que yo puedo hacer la evaluación del proceso, la evaluación del curso, del el avance de las intervenciones a partir de esos indicadores. Entonces, debo seleccionar los indicadores y también determinar la escala Likert con la cual vamos a evaluar. Y a continuación vamos con las intervenciones. Lo que eran las actividades se llaman clasificación de intervenciones de enfermería. También identificamos cuál es la etiqueta que contiene las actividades que me van a permitir a mí hacer ese seguimiento, hacer ese tratamiento, ¿no? Hacer esas acciones de cuidado que me van a permitir restablecer, mantener o fortalecer la salud, el proceso de salud alterado del paciente. Todo eso se llama plan de cuidado y sería la etapa de planificación. Entonces, la planificación incluye diagnóstico, el NOC y el NIC. Y eso se llama plan de cuidado. Cuando hablamos de plan de cuidado, nos referimos entonces a la planificación. Tomamos el diagnóstico, el NOC y el NIC con sus componentes. Luego, lo que se llama ejecución o implementación es ponerlo a práctica. Decía la profesora, ustedes seguramente ya fueron al hospital y los que ya fueron al hospital ya tuvieron la posibilidad de tener el contacto con el paciente, de realizar acciones, intervenciones, actividades, cuidados con el paciente. Entonces, esta intervención, estas actividades, estas acciones de cuidado tienen que ver con este momento de ejecución. O sea que en el hospital ya hicieron esta parte algunos, ¿no? Y la evaluación que yo les decía que tiene que ser permanente, también. El que estuvo en el hospital realizó actividades de cuidado y bueno, seguramente habrá visto en el curso de las horas o en el día posterior o en la semana siguiente, si tuvo la posibilidad de hacer el seguimiento en la semana siguiente, cómo fue evolucionando el tratamiento, los cuidados, ¿no? Eso es el PAE, ¿no? ¿Qué es lo que evaluamos? Siempre evaluamos los indicadores. Los indicadores del momento del NOC, vamos a evaluarlos para ver cómo está progresando ese cuidado. Si es suficiente, si alcanza, ¿no? Para mejorar, para fortalecer, para rehabilitar. O si no es suficiente, habrá que volver sobre la planificación
capaz que este NOC no es suficiente, buscamos otro, ¿no? O capaz que hay que modificar el diagnóstico. Y siempre tengan la mirada abierta de que el proceso de cuidado de enfermero, de que el lenguaje estandarizado de la NANDA se aplica no solo al paciente, sino que también en situaciones de comunidad, es decir, a la familia, al entorno comunitario, ¿no? Tiene como esa amplitud, ¿no? Tiene esa amplitud de no estar únicamente pensada en el paciente, sino también en el entorno social. O sea que podemos generar diagnóstico para el entorno también. Bueno, acá está lo de la valoración que les decía que es sumamente importante que lo realicemos basados en un marco referencial. Por eso en el hospital muchas veces ustedes llevan ahí la impresión de una serie de preguntas según algún marco de referencial de Gordon, de Henderson, o bien lo llevan ahí en la tablet, en el celular. Entonces este proceso que también permite la recogida de datos lo debemos hacer de manera, como dice acá, sistemática, de manera continua, ¿no? Permanente, y siguiendo esas recomendaciones de la referencia teórica, ¿no? Los componentes, recuerden, de la valoración, que bueno, tenemos la revisión de los antecedentes, como por ejemplo la historia clínica. La historia clínica me da algunos datos del paciente, es decir, qué es lo que le pasó antes, por qué está así, ¿no? Seguramente que tiene un diagnóstico previo, tiene algunas intervenciones, ¿no? Algunos cuidados previos, que a veces un poco muestran el estado actual. Y también el examen físico y por supuesto, muy valorable, muy importante, la entrevista, ¿no? Muy importante. Entonces ahí ustedes obtienen los datos actuales en la observación, en las preguntas que van realizando, ¿no? Si hay algún patrón alterado, focalizan en ese patrón y hacen más preguntas, indagan mucho más, siempre orientando para buscar las necesidades, los problemas, ¿no? Ella es una de las teoristas más conocidas, ¿no? Virginia Henderson, miren, vivió hasta 1996. Y ella propone uno de los marcos de referencia muy usados, son las 14 necesidades humanas, ¿no? Propuso varios textos bibliográficos, entre ellos esta Naturaleza de la Enfermería, en donde muestra, digamos, la importancia de estas 14 necesidades, sobre todo orientadas en mantener la independencia del paciente, ¿no? Ese es su propósito. Por eso lo usan mucho en la práctica, ¿no? Porque busca eso, tratar de fortalecer esa independencia y siempre buscamos que el paciente sea cada vez más independiente para lograr su egreso hospitalario. Y después está una contemporánea, pero también muy importante para la enfermería, que es Marjorie Gordon, ¿no? Siempre van a escuchar patrones de Gordon. Bueno, ella es la doctora Marjorie. Y ella vivió hasta hace poco, ¿no? 2015. Ella propone los patrones funcionales de la salud. Son 11 los patrones, ¿no? Nosotros usamos mucho los patrones, ¿no? Nos permiten orientar la valoración, ¿no? Nos permiten identificar cuáles son los problemas del paciente. Y ella también propuso bibliografía, por ejemplo, acá hay un texto que se basa en sus patrones, y ella también fue parte de la Nanda. Ella fue parte de la Nanda y fue una de las directoras de la Nanda y es la que le dio la orientación a la Nanda. La Nanda tiene un reflejo de los patrones funcionales de Gordon, ¿no? Casi como la continuación de Gordon, ¿no? Por eso ustedes la van a ver muy familiar, los dominios de la Nanda a los patrones de Gordon, muy familiares, ¿no? Porque están basados en Gordon los dominios de la Nanda. Bueno, entonces vamos a seguir. La planificación. En la planificación, como les mencionaba, nosotros elaboramos el plan de cuidados. Es decir, ahí vamos a generar el diagnóstico, vamos a seleccionar el NOC, el NIC, ¿no? Recuerden que el diagnóstico tiene una etiqueta, ¿no? Vamos a ver sobre qué bibliografía usamos. Tenemos las últimas, ¿no? La 2018-2020, la 21-23, que son las que ya están traducidas al español,
latinoamericano y bueno, podemos comprenderla con facilidad. Esta última bibliografía todavía no tenemos acceso a la 24-26, creo que todavía está en habla no hispana, pero bueno, está disponible también. La clasificación de resultados de enfermería, los NOC, de igual forma, tiene una etiqueta, tiene sus componentes que son los indicadores y dentro de los indicadores vamos a seleccionar la escala Likert con la cual se los va a evaluar. Pasando a los NIC, a la NIC, a la clasificación de intervenciones, tiene una etiqueta también aprobada y dentro de esa NIC vamos a encontrar que están englobadas, que están contenidas las actividades para esa intervención. Eso es el plan de cuidados, ¿no? Y los planes de cuidados son individuales para cada paciente, lo dice la NANDA. Las etiquetas son estandarizadas, son universales, es decir, que yo las puedo comprender en distintas latitudes, en distintos lenguajes. Pueden haber ahí algunos detalles de traducción, pero es universal, ¿no? Es un lenguaje para todos los colegas del mundo. Pero la generación de cada plan de estudio con el diagnóstico, con la etiqueta, con esos manifestados por, relacionados con, eso es individual para cada paciente. Yo no puedo tomar el mismo y pasarle al otro que está al lado o al que está en otro lugar, ¿no? Tal vez coincida, tal vez, pero en general es individual. El diagnóstico, el plan que yo genero es individual para mi paciente, no se puede replicar en otro de la misma forma, ¿no? Tal vez la etiqueta sea sencilla, parecida, ¿no? Tal vez sea similar, parecida, pero pueden cambiar los otros componentes. A eso voy. Estas son las últimas bibliografías que les comentaba que tenemos acceso a ellas, ¿no? La bibliografía de los diagnósticos de enfermeros 2018-2020 y los diagnósticos de enfermero 21-23. En la 21-23 nosotros disponemos de 267 etiquetas diagnósticas. 267 etiquetas diagnósticas, como les dije, son revisados permanentemente. Cada 2 años se genera una nueva bibliografía en donde se incluyen nuevos y se retiran otros que no están en uso, ¿no? En la 24-26 hay 277 etiquetas diagnósticas. Hay 10 más. ¿Se han retirado algunas? Sí, se retiraron algunas. Si no se retiraban, capaz que había más, ¿no? Esto quiero que comprendan. O sea, no siempre va a ser la misma, ¿no? No va a ser permanente la etiqueta. Quiero decir que comprendan esa cuestión dinámica, esa cuestión de inestabilidad de la etiqueta. Si la etiqueta no tiene mucha evidencia científica, es decir, que no es muy usada en los informes científicos, en las publicaciones, muchas veces es retirada, ¿no? Y las nuevas, bueno, corresponden a los avances tecnológicos, corresponden a los nuevos tratamientos, a los nuevos procedimientos, a los cambios que hay en las cuestiones sociales, socioculturales, ¿no? Entonces hay nuevos diagnósticos que también se incorporan. ¿Cómo puedo proponer diagnósticos? Y bueno, hay que ser miembro de la asociación de la NANDA Internacional, ¿no? Hay que ser miembro, o sea, asociarse y proponer el diagnóstico. Eso va a pasar a un comité que evalúa el diagnóstico, le hace el seguimiento y bueno, si tiene evidencia científica, le van a aprobar, ¿no? Capaz que lleve su tiempito, no es que yo envío hoy y al mes me dicen ya está aprobado. O sea que existe la posibilidad, hay que asociarse, ¿no? Ya les decía que hay más de 40 países que son miembros, que ellos, ¿no? Están en contacto permanente con esta asociación que genera el lenguaje enfermero. Como les decía, es la asociación que ha universalizado el lenguaje enfermero y que hasta ahora no ha tenido otro lenguaje superador, ¿no? O sea que nosotros, como enfermería, nos debemos a las etiquetas diagnósticas de la NANDA, ¿no? Para hablar orgullosamente de nuestro lenguaje enfermero. Después están los objetivos, ¿no? Lo que antes decíamos objetivos que ahora se llaman clasificación de resultados de enfermería. De la traducción del inglés al español queda el acrónimo NOC, ¿no? Y estos también se actualizan, pero estos se actualizan con una velocidad un poco más lenta en comparación con los diagnósticos, ¿no?
Estos se actualizan cada 4 o 5 años, ¿no? La actualización. Este año correspondía la actualización, estamos esperando que salgan los nuevos, o será el próximo año, ¿no? Bueno, ahí tenemos la última edición, que es la sexta edición de los NOC, y lo mismo, las intervenciones tienen la misma dinámica de actualización. En este caso, la séptima edición es la última, ¿no? La taxonomía NANDA internacional, taxonomía quiere decir clasificación, cómo se clasifican, cómo se agrupan las etiquetas, los diagnósticos. Bueno, de esta manera, son 13 dominios muy parecidos a los 11 patrones funcionales de Gordon, muy parecidos. Estos se mantienen en la última edición 2024, se mantienen los 13 dominios, o sea que vamos a seguir hablando hasta el 26 de estos 13 dominios. Las clases, bueno, hay algunos cambios con algunas clases, pero en general también se mantienen, ¿no? Las clases, que es un nivel de agrupamiento menor dentro del dominio. El dominio sería el agrupamiento máximo que clasifica una serie de etiquetas relacionadas, y dentro de esa serie de etiquetas que tienen una relación con algún patrón de Gordon, hay una nueva clasificación, una subclasificación, que es la llamada clase. La clase agrupa grupos, como por ejemplo, si nos posicionamos en el dominio 2, que es el dominio de nutrición. Ahí tenemos 5 clases, y cada clase tiene un título, ¿no? Ingestión, digestión, absorción, metabolismo, hidratación. Es decir, que va agrupando etiquetas relacionadas. Es importante que uno se guíe con esta clasificación, con esta taxonomía, porque esto nos orienta a la búsqueda. 267 etiquetas en el 2018-2020. Eh, Ahora vamos a encontrar 277 en esta última edición. 267 en la anterior, perdón. En esta última son 277. Bueno, yo les decía, aprenderse esas 277 de las 24-26, bueno, tal vez sea bueno, pero del 26 al 28 tal vez cambien, ¿no? Y algunas que me aprendí ya las tenga que un poco olvidar, ¿no? Ir a la papelera de reciclaje. Pero bueno, es exigente aprenderse 277, y bueno, por eso hay que utilizar mucho esta clasificación para buscar. Yo tengo un problema relacionado con, supongamos, la parte espiritual, ¿no? Las creencias del paciente, ¿no? Y bueno, ¿dónde lo voy a buscar? Empiezo a ver en los dominios. ¿Cuál es el dominio que habla sobre la parte espiritual, las creencias, ¿no? La parte cultural. El primero dice promoción de la salud, no creo, y así voy buscando, ¿no? Actividad de ejercicio, autopercepción, funciones, sexualidad, tolerancia al estrés, principio de la vida. Bueno, acá, ¿no? Puede ser. De hecho, acá están, vean, creencias, ¿no? Valores, creencias. Bueno, ahí puedo buscar las etiquetas en esas clases, ¿no? Me sirve para eso, para orientar la búsqueda. Dentro de las clases están las etiquetas. Y ahí voy a encontrar varias etiquetas. En algunas clases hay más, en otras hay un poco menos, pero eso va a depender, digamos, de la importancia que tiene ese dominio en cuanto a la generación de problemas, ¿no? De posibles diagnósticos de enfermería. Nosotros proponemos esta tablita que ya la va a explicar la profesora, que es, digamos, el algoritmo para generar el plan de cuidado, ¿no? Ya lo va a explicar la profesora. Ahí tenemos los componentes de del PAE, ¿no? Tenemos agregado lo que sería la valoración, pero los demás componentes están diagnóstico, resultado, intervenciones y la evaluación con la ejecución con la evaluación. Bueno, vamos a continuar con la planificación. En la planificación tenemos que hablar del diagnóstico, del NOC y del NIC, ¿no? Esta es una terminología estandarizada, como decíamos, y bueno, las etiquetas están generadas en base a juicios clínicos que realizan otros colegas. Por eso es válido, ¿no? Las etiquetas son válidas porque han generado otros enfermeros, ¿no? Al principio fueron los norteamericanos, que son los que han creado la NANDA. De hecho, de ahí viene el nombre, Asociación Norteamericana de los Diagnósticos Enfermeros. Pero cuando se amplió y se fue más allá de Canadá y se hizo más
internacional, bueno, ahí permitió la posibilidad de que participen todos los otros países que están interesados que pueden asociarse, por eso se llama Nanda Internacional ahora. Esto es lo que ustedes ya saben, ¿no? Sé que saben muy bien la definición del diagnóstico de enfermero, ese juicio clínico, pero ahí nos detengamos en la palabrita, juicio clínico. Recuerden que ustedes tienen que analizar de manera crítica, ¿no? Con ese razonamiento clínico, el problema que ustedes han identificado o esa necesidad alterada o esa respuesta humana que han identificado en la valoración, ¿no? De ahí viene la idea del juicio clínico, o sea, tomo con análisis, ¿no? Con razonamiento eso, o sea, no tal como está, ¿no? Si yo lo encontré como, ¿cómo lo puedo decir? A ver, mm, dolor de cabeza, ¿no? Supongamos que lo encontré como dolor de cabeza. Eh, no lo tengo que tomar como tal, ¿no? Vamos a ver qué hay más allá. O cefalea, supongamos, si alguien utiliza el término correcto, cefalea. Bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Un poco más allá críticamente, ¿no? Eh, Entonces va orientado a lo que es una problemática del proceso de salud de la persona o también a la vulnerabilidad, porque no solo se limita, digamos, a las necesidades que están alteradas en la parte de la vitalidad del paciente, del sujeto de cuidado, sino que también en aquellas vulnerabilidades, es decir, en aquellos factores que exponen al paciente a posibles alteraciones, ¿no? Por eso dice acá también a la vulnerabilidad. Y también está orientado a fortalecer lo que está bien. Eso también, porque hay diagnósticos que fortalecen la motivación, el deseo de mejorar, ¿no? O sea que eso también. Y siempre es a la familia y al entorno, ¿no? También lo puedo orientar, también lo puedo, digamos, desarrollar en la familia, en la comunidad. Bueno, para el diagnóstico hay que analizar los datos, esto es el juicio clínico, ¿no? Análisis de esos datos que hemos identificado como problemas. Y para la formulación del diagnóstico vamos a desarrollar a partir de las etiquetas de Nanda, ¿no? Bueno, son respuestas individuales, dice, a los problemas de salud de la persona, ¿no? Procesos vitales. Esto que decíamos que los diagnósticos tienen que ser, los planes de cuidado tienen que ser individuales para cada caso, o sea, no copiemos el mismo plan de cuidado de mi compañero en mi situación clínica. Tal vez el diagnóstico sea el mismo, ¿no? Pero cuidado con los demás componentes, ¿no? Esto es lo que dice acá. Y bueno, además, tener en cuenta que, por ejemplo, dice acá que los diagnósticos algunas veces se sustentan en problemas médicos, pero bueno, hay que buscar dentro de esos problemas médicos cuáles son las respuestas humanas, las necesidades alteradas que nosotros como enfermeros podemos resolver, ¿no? Es lo que dice acá. Es posible que otros tengan esas respuestas o que solo estén en riesgo de tenerlas, ¿no? Bueno, a partir de eso podemos analizar riesgo, ¿no? Pero también otras posibilidades. Estos son los tipos de diagnóstico que existen en las bibliografías que estamos mostrando, 2018, 20, 21, 23. Cuidado con la que viene. Estos son los diagnósticos que conocemos hasta ahora. Focalizado en el problema, que es el llamado real, que es el que tiene el formato PES, el de riesgo y el de promoción de la salud, que son los diagnósticos, los tres tipos de diagnósticos que nosotros usamos, ¿no? No hay otro hasta estas bibliografías, 18, 20, 21, 23. Y también está el diagnóstico de síndrome, que es un diagnóstico exigente, que no vi que lo realicen, pero bueno, está esa posibilidad. Ahora, en la actualización de este año 24-26, obviamente el focalizado en el problema es eterno, ese no va a desaparecer, sigue. Estos otros dos están englobados en lo que se llaman
el diagnóstico de potencialidad o el diagnóstico en potencial, ¿no? Estos dos. Por eso le digo, tengan cuidado con la actualización que se viene. Por eso justamente acá dice 21-23, que es la que estamos manejando ahora. Posiblemente el año que viene tengamos que hablar distintos, ¿no? Estas son las definiciones de los diagnósticos hasta el 23, ¿no? Está el diagnóstico real, que se llama focalizado, centrado en el problema. Y fíjense en que todos hablan de juicio clínico, ¿no? Juicio clínico en respuestas humanas indeseables a una condición de salud, proceso vital que existe en el individuo, cuidador, familia o grupo o comunidad. El de riesgo, juicio clínico sobre su susceptibilidad de un individuo, cuidador, familia, grupo o comunidad para desarrollar una respuesta humana indeseable a las condiciones de salud o proceso de vida. El diagnóstico de promoción, que esto es muy usado también y es muy importante que lo identifiquen porque este permite fortalecer aquella motivación, aquel deseo de mejorar, ¿no? Cuando el paciente dice, bueno, yo quiero hacer algo para estar mejor, para estar más saludable, y bueno, hay que ayudarle para que eso sea posible, ¿no? Entonces dice juicio clínico sobre motivación, deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial de salud. Hay que ayudarle a eso. O sea que no hay que menospreciar estos diagnósticos, son muy importantes para mantener la salud, ¿no? Para fortalecer la salud. Expresan la disposición a mejorar el comportamiento de salud específico y pueden usarse en cualquier estado de salud. Bueno, esos son los de promoción. También están orientados al individuo, a la familia o la comunidad. Y el diagnóstico de síndrome, juicio clínico en relación a un conjunto de diagnósticos de enfermeros. O sea que acá analizamos varios diagnósticos de enfermeros que están relacionados. Por eso digo que este requiere por ahí una comprensión más elevada, ¿no? Más elevada, porque yo tengo que comprender que varios diagnósticos están interactuando entre sí sobre un problema común. Entonces, hablamos de que aparecen de manera conjunta esos diagnósticos y se pueden tratar de manera conjunta a través de intervenciones similares. Entonces, se habla del diagnóstico de síndrome, donde se usan dos o más diagnósticos de enfermeros como características definitorias. ¿M? O sea que los diagnósticos de enfermeros son las características definitorias de este diagnóstico de síndrome. Por eso digo, requiere como una comprensión más elevada, ¿no? Bueno, este es el diagnóstico real focalizado en el problema. Tiene el formato PES. Este es el único que tiene el formato PES, ¿no? El PES también lo propuso, adivinen quién. Gordon, sí. Gordon también propuso el PES. O sea, le debemos a Gordon la NANDA, le debemos a Gordon el PES, los patrones funcionales. Ahí está, etiqueta diagnóstica. Tiene un código. Cada vez que se aprueba por este comité que evalúa las etiquetas, generan un código, ¿no? Y si la etiqueta en la próxima edición deja de estar vigente, bueno, se retira la etiqueta y se retira el código, ¿no? Entonces, el código es individual para cada etiqueta. La etiqueta es el nombre del diagnóstico según la NANDA, ¿no? Después tiene los componentes, que son los componentes ES del PES, ¿no? La etiología son los factores relacionados, eso que llamábamos las causas, ¿no? Tenemos que entenderlo así como etiología y más bien lo vamos a identificar en el texto como factores relacionados, factores asociados, ¿no? Así aparecen. Muchas veces utilizamos relacionado con y indicamos cuál es ese factor o esos factores, a veces pueden ser dos, muchas veces usamos uno, ¿no? A veces usan dos. Y después pasamos a la última parte del formato PES para formular el diagnóstico enfermero, que es los signos y síntomas. Son las características definitorias dentro de la bibliografía. Dentro de la etiqueta vamos a encontrar entonces factores relacionados y características definitorias para diagnósticos reales, solamente para diagnósticos reales, ¿no? Entonces utilizamos manifestado por y evidenciamos cuáles son los signos y síntomas que nuestro caso muestra y que, bueno, en la bibliografía lo está exponiendo, ¿no? Por ejemplo, esta etiqueta, miren, déficit de volumen de líquidos. El código es 027 y
la definición de la etiqueta. Es muy importante leer la definición. ¿Qué me permite la definición? Bueno, la definición me permite ver si se aplica o no a mi caso, ¿no? Porque dice disminución de líquido intravascular, intersticial y o intracelular. Se refiere a deshidratación, pérdida solo de agua sin cambio de sodio. Por ejemplo, este es un paciente que no está ingiriendo líquidos, ¿no? O tiene diarreas repetidas y no tiene buena incorporación o ingesta diaria de líquidos, entonces podemos utilizar esta etiqueta. ¿Cuáles serían los factores relacionados? Bueno, acá aparecen barreras para poder acceder a los líquidos, conocimiento insuficiente sobre las necesidades del líquido, ingesta insuficiente. Bueno, este paciente que no está ingiriendo porque le genera náuseas, vómito, bueno, podemos decir que el factor es ingesta insuficiente. Hay otros problemas asociados, fíjense acá, ¿no? Agente farmacológico, pérdida de volumen de líquidos, ¿no? Bueno, también podemos utilizar en otras situaciones, o sea, problemas asociados. Y las características, que esta es la S, ¿no? Dice acá, ¿cómo va a estar el paciente si está deshidratado? Eso, la piel seca, muy bien, la piel seca va a manifestar sed, por supuesto. ¿Qué más va a estar? Seguramente con debilidad, ¿no? ¿Qué dice por acá? Miren cómo está el pulso. Característica del pulso. El volumen hacía referencia a qué parte, a la tensión o a la amplitud. El volumen, sí. Ten- tensión o amplitud. ¿Ah? Amplitud, muy bien, muy bien. Colque, muy bien. A la amplitud. No, fíjense en que importa, ¿no? Las características del pulso acá la vemos como, dice acá, disminución del volumen del pulso. Muchas veces lo que leemos acá depende de la traducción, ¿no? Bueno, ese es para el diagnóstico real. Esto es del diagnóstico de riesgo. Así se llama, diagnóstico de riesgo hasta el 20, bueno, en el 24 también se mantiene como riesgo, ¿no? Se dice diagnóstico de riesgo porque no se identificó un problema, o sea que no hay un problema como tal. Existe factores que están interviniendo, que exponen al paciente a a un potencial desarrollo de una alteración. Vuelvo a utilizar la palabra potencial porque parece que en la bibliografía que viene, que es la de este año, 24-26, parece que vuelve a aparecer la palabra potencial, ¿no? Que ya había desaparecido por un tiempo. Entonces, diagnóstico de riesgo expresa vulnerabilidad del sujeto, del paciente, ¿no? Para desarrollar una alteración. Acá hay factores relacionados, pero no hay características definidas, es decir, que no hay signos y síntomas. Entonces, este no tiene formato PES, no hay formato PES acá. ¿Y cómo se identifica? ¿Cómo se escribe? Las etiquetas de riesgo ya dicen así, riesgo de, o sea, son fáciles de identificar. Ustedes van a buscar un diagnóstico de riesgo porque ve unos factores, bueno, tiene que aparecer como tal. Si no, habría que ver capaz que sea un diagnóstico real. Ya viene así con la parte previa que dice de riesgo de, ¿no? Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, por ejemplo, ¿no? Acá dice riesgo de intolerancia a la actividad física y perdón, es relacionado con los factores, la disminución de la fuerza física. Bueno, dije manifestado porque ahora están cuestionando, de manera lógica, por supuesto, que si yo pongo relacionado con y hablo de factores, quiere decir que hay causas, ¿no? Entonces dicen que no corresponde la palabra relacionado con y parecería ser que lo más recomendado es usar el manifestado por, ¿no? Eso mismo dice la Nanda. O sea que si alguien pone riesgo de intolerancia a la actividad manifestado por disminución de la fuerza física, estaría bien. Hubo un tiempo atrás, en las bibliografías anteriores, que utilizaban evidenciado por, ¿no? Evidenciado por, y también utilizaban, bueno, había otra forma, pero quiero decir que
puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. Acá hay un ejemplo, miren. Ahí está la palabra riesgo de. ¿Mm? Ya la etiqueta dice riesgo de. O sea, si usted quiere plantear un diagnóstico de riesgo, la etiqueta tiene que decir riesgo de. Bueno, son diagnósticos frecuentes, dice acá que deben ser prioritarios porque están exponiendo, están manifestando que el paciente está expuesto a una vulnerabilidad y si yo no actúo, va a aparecer el problema y no es conveniente que aparezca el problema, ¿no? Por eso dicen que tienen que ser prioritarios también estos diagnósticos de riesgo. Es decir, tampoco hay que minimizarlo, tampoco hay que, ¿cómo diríamos? O sea, decir, menospreciarlos, ¿no? O sea, tienen su validez. ¿No? Hay que darle ese valor porque yo estoy protegiendo al paciente, ¿no? Si hago un diagnóstico de riesgo, estoy protegiéndolo de que esté peor, ¿no? De que genere una alteración. Por ejemplo, ahí dice, bueno, un paciente que tiene una vulnerabilidad a una infección, a una caída, a una úlcera por presión, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Importante la prevención. En esto, el diagnóstico de riesgo está implícita la prevención. O sea, es muy bueno prevenir, ¿no? Es muy costoso curar. Es más económico la prevención. Bueno, acá están los componentes entonces del diagnóstico de riesgo. Y fíjense que están los factores de riesgo nada más y no hay ninguna característica definitoria, ¿no? Está la etiqueta, por supuesto, el código, la definición y todos los factores posibles. Este, el de promoción, el promoción de la salud tiene también dos partes, tampoco tiene PES. El promoción de la salud tiene un enunciado que empieza como disposición para el resto de la etiqueta y corresponderíamos decir manifestado por una serie de signos y síntomas, ¿no? Disposición para mejorar el autocuidado manifestado por expresión de deseo de mejorar el autocuidado. Disposición para mejorar el sueño, ¿no? Eso es nuestro, manifestado por la expresión del deseo de mejorar el sueño. Bueno, fíjense, este es de la nutrición. Dice disposición. Si yo quiero hacer un diagnóstico de promoción, tiene que decir disposición, ¿no? Tiene que decir disposición. O sea que no es tan difícil hacer el diagnóstico de promoción. Solo tiene característica definitoria. Bueno, entonces vamos a avanzar. Estos son los dominios, ¿no? Los 13 dominios que nos van a ayudar, nos van a orientar en la búsqueda de los diagnósticos. Vamos a utilizar el algoritmo, ¿no? El algoritmo propuesto, que ya lo van a explicar muy bien la profesora. Vamos a ir con los NOC. El NOC o el objetivo que decíamos anteriormente, los resultados, estado del cliente después de una intervención de enfermería. Esto es lo que dicen las autoras de la bibliografía. Acá tenemos las últimas ediciones. La quinta tenía 490 NOC y la sexta del 2018, que es la que está vigente, 540. Ahora la que va a salir, ¿no? La que tiene que salir seguramente va a tener más, ¿no? Y bueno, los NOC, la clasificación de resultados de enfermería, también se orientan, al igual que los diagnósticos, de manera individual y también de manera colectiva. Permiten entonces resolver la alteración de la salud del paciente, es decir, el problema, mejorar la situación o evitar la aparición del problema. Quiere decir que los NOC se pueden utilizar en diagnósticos reales, en de riesgo, en diagnósticos de promoción o de prevención, ¿no? Entonces acá también tiene una etiqueta, o sea, hasta acá, acá también hablamos de etiqueta. ¿M? También hablamos de etiqueta, que es el nombre del NOC, ¿no? El nombre del NOC dice estado o conducta o percepción de una persona, familia o comunidad que se mide, esto es muy importante, que se mide a lo largo de un continuo en respuesta a una intervención o intervención de enfermería. El NOC se mide durante la ejecución, ¿no? El NOC se mide en la evaluación. Cada resultado tiene un grupo asociado de indicadores, o sea que en el NOC yo tengo que identificar qué indicadores me permiten medir, qué indicadores me permiten evaluar. ¿Mm? Y bueno, los indicadores entonces son estados o conductas o percepciones más concretas, un poco más específicas, ¿no? O sea, dentro del NOC tengo que identificar los indicadores. Si solo tomo el NOC, está incompleto. Está incompleto y me falta, ¿no? Me falta para completar.
ese plan. O sea que tomo el NOC con sus indicadores y estos indicadores son los que me permiten medir porque estos proponen una serie de escalas Likert que me permite hacer esa evaluación, esa medición. Y bueno, la escala Likert consta de 5 puntos que se cuantifican del 1 al 5 y también tiene una calificación, ¿no? O sea que del 1 al 5 yo puedo decir está en 1, en 2, en 3, o en 4, en 5 y puedo expresar qué significa de manera cualitativa el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Es decir, que la escala es cuanticualitativa, ¿no? Y bueno, y la puntuación me permite ver cómo está ahora y también me permite establecer una puntuación a futuro, una puntuación a la que yo pretendo llevar según las intervenciones que quiero hacer. O sea, hasta dónde quiero que el paciente mejore. Esa es la puntuación diana que se llama, ¿no? Acá también se organizan en dominios, ¿no? Acá se habla en 7 dominios. 7 dominios, cada uno tiene su nombre, ¿no? Ahí está el dominio 1 funcional, bueno, así el 2 salud fisiológica, el 7 es salud comunitaria. Al igual que lo que pasa en la taxonomía Nanda, dentro de los dominios están las clases y cada clase tiene su nombre, su letra, y dentro de esa clase están los NOC, ¿no? 540 en la última edición. Este es un ejemplo de etiqueta. Si tengo un paciente que tiene hipertermia, como etiqueta diagnóstica, yo generé el diagnóstico en formato PES, voy al NOC. Bueno, puedo elegir este NOC, el NOC 0800. El título de la etiqueta NOC es termorregulación y fíjense en que acá aparecen indicadores, los que propone el libro. Miren varios acá. Si el paciente tiene hipertermia, ¿cómo puede estar? A ver, veamos. Puede tener irritabilidad, puede tener deshidratación, puede tener, bueno, obviamente hipertermia, bueno, temperatura cutánea aumentada, y ya está la puntuación, ¿no? Tanto numérica como cualitativa que propone, que propone el libro. No siempre es la misma puntuación cualitativa. Acá dice gravemente comprometido, sustancialmente, moderadamente, levemente y no comprometido. Esto es para estos indicadores, pero para otro tipo de indicadores puede cambiar, ¿no? Esa calificación. O sea que eso téngalo en cuenta. ¿Cómo lo voy a completar acá? Ya la van a explicar bien, pero fíjense en un ejemplito acá en la parte azul está la etiqueta y abajo están los indicadores y la puntuación. La puntuación actual es cómo lo veo hoy al paciente con esta valoración actual, ¿no? Con la generación del plan de cuidado de ahora y la puntuación diana a dónde yo pretendo llegar. Muchas veces voy a poder llegar a 5, es decir, voy a poder mejorar la condición y otras veces tal vez no sea posible porque justamente la limitación física no lo va a permitir, ¿no? Eso también tengan en cuenta. Y los NIT, la clasificación de intervenciones de enfermería, son también hay varias ediciones, pero vamos a hablar de la última, que es la séptima edición. Esta tiene 565 NIC, 565 NIC donde se encuentran las actividades, ¿no? O sea, 565 agrupaciones que contienen dentro actividades, ¿no? Comprender eso. Todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza una enfermera para favorecer el resultado esperado del paciente, individuo o comunidad. También se organizan en dominios. También hay 7 dominios, tienen sus nombres los dominios, y también las clases tienen letras y nombres, ¿no? Y dentro de las clases encontramos a esas NIC con las actividades. Este es un ejemplito, ¿no? Tratamiento de la fiebre, es el NIC, la etiqueta NIC, ¿no? Así se denomina. Código 3740. Para ese diagnóstico, para ese NOC de termorregulación, puedo utilizar este NIC, o para el diagnóstico de hipertermia, puedo utilizar este NIC, ¿no? Tratamiento de la fiebre. Leo la definición, veo que se adapta al caso, leo las actividades y veo si son actividades que yo puedo realizar en este paciente. Esta NIC me sirve. Si leo las actividades y son actividades que puedo realizar en este paciente, que puedo implementar en el paciente, esta es la NIC indicada. Entonces de acá voy a ver qué actividades realizo, ¿no? Seguramente control de temperatura, ¿no? Seguramente administrar líquidos,
Seguramente, bueno, aplicar medios fríos, que debe decir por ahí, medios físicos fríos, ¿no? Humedecer mucosas. Bueno, fíjense que hay que seleccionar las actividades y bueno, tal vez tengan que hacer alguna adaptación de terminología, tal vez, pero acá tienen las actividades para registrar. Y eso las registramos en el algoritmo y después, bueno, vamos a ejecutar, o sea, vamos a implementar el plan de cuidado y lo vamos a evaluar. ¿Y qué evaluamos? Son los indicadores. Acá no se ve abajo, pero están repetidos los indicadores de arriba, ¿no? Ahora estamos finalizando esta primera parte, la charlita del repaso del PAE, de los aspectos del PAE, y ya vamos a pasar a la otra parte. Entonces es importante tener en cuenta este lenguaje propio nuestro, ¿no? O sea, hay que utilizarlo, hay que aprenderlo, o sea, no es tan sencillo, hay que tomarse el tiempo de estudiar, de leerlo, ¿no? De apropiarse de la bibliografía Nanda Noknik porque nos permite sistematizar, nos permiten ordenar, secuenciar la atención, los cuidados de enfermería, ¿no? Nos permiten a partir de un razonamiento